parte blanda, otro circular, endoperitis aguda, la neumonía grave, y no recuerdo todas las características de la neumonía por audio, no debe sospecharlo. Puede ser por el BTS o puede ser por el SAM-R de la comunidad, ¿no? Un paciente de la comunidad, ¿no? Entonces, como decía recién, ayer, en los pacientes graves, como la endoperitis aguda, una sepsis, tenemos que darle antibiótico para los dos, o sea, cefarotina o cefazolina, más vancomicina o daptomicina o cefarodequina, pero bueno, vancomicina es lo más accesible que tenemos, ¿no? Entonces, para infecciones graves. Entonces yo decía que la diferencia genética y fenotípica es diferente, o sea, son distintas bacterias, las tres son distintas. Esta es una bacteria, el SAM-R-CoV, el SAM-S es otra bacteria y el SAM-R intrahospitalario es otra bacteria. Son tres bacterias diferentes, ¿tá? Bueno, desde el punto de vista genético, este árbol BTR de la comunidad tiene una famosa proteína, que es una leucocidina, que se llama panto, PBL la conocen, panto Valentín leucocidina, nada que ver con San Valentín y con el amor, eso. Bueno, la PBL. Y a esa proteína, se la considera una toxina, le adjudican mucho el rol patógeno más agresivo que tiene el SAM-R-CoV respecto al SAM-S, ¿no? O sea, el SAM-R-CoV es más agresivo, produce mayor mortalidad, produce enfermedades más graves, como la que vamos a ver ahora, como por ejemplo la fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante, antes de la emergencia del SAM-R-CoV, era una entidad prácticamente, ya lo voy a mostrar, había dos tipos, tipo 1 y tipo 2, adjudicada a Streptococcus pyogenes, al vector múltiplo del grupo A, la fascitis necrotizante. Pero en la emergencia del SAM-R-CoV se pone ahí a la par, ¿no?, con el biógene como causa de fascitis necrotizante. ¿No? Es una causa importante. El SAM-S no lo producía. Se empezaron a ver, a partir de la emergencia del SAM-R-CoV, piomyositis, que es una entidad era conocida, pero con más frecuencia, la infección purulenta del músculo, que ahora no vamos a nombrar simplemente, producida por aureus. Y esto de las neumonías graves, neumonías necrotizantes, neumonías, o sea, con bulla, con multifocales, con supuración, problemas pulmonares, es la característica de la neumonía por aureus metida en la comunidad, ¿no? Son neumonías muy, muy agresivas. En el año 2009, ustedes ya todavía han nacido, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, o sí. ¿Se acuerdan que fue la pandemia de la gripe A? ¿Se acuerdan? Bueno, en esa pandemia, donde el foco más importante en el mundo fue en Estados Unidos, en México, especialmente en el México DF, en el Distrito Federal de México, hubo muchos jóvenes de la edad de ustedes que murieron por esa gripe A, y la complicación más importante de la gripe A era la neumonía necrotizante por SAM-R-CoV, ¿no? Esa era como la causa más importante de muerte de esos pacientes, ¿no? Y de hecho, la influenza, el virus de la gripe, ahora que vamos a transitar el invierno y la epidemia anual de influenza, predispone, en primer lugar, a la neumonía por neumococo y en segundo lugar, a la neumonía por Staphylococcus aureus, SAM-R de la comunidad, ¿no? Es una predisposición, un factor predisponente. Bueno, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista fenotípico? Cuando uno habla del fenotipo de una bacteria, el fenotipo que es el aspecto que tenemos, ¿no? O sea, el color de la piel, los brazos largos, etc. Nariz grande, nariz chica. El fenotipo, la bacteria es la característica de la sensibilidad, que es lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, entonces, esta bacteria tiene un patrón de sensibilidad, esta tiene otro y esta tiene otro. Esses também são saprofíticos no nosso pele? Como? Resistentes? Também são fora do nosso pele? ¿De cuál? Los resistentes. Sí, sí, son también parte del flora normal también. Sí, puede ser parte del flora normal. Sí. Por eso, en aquella época, en los casos que aparecían, cuando después se hizo a nivel mundial muy diseminado, se buscaba factores de riesgo como antibióticos previos, haber estado internado, trabajar en el ámbito de la salud. Los pacientes no tenían ningún factor de riesgo relacionado con el hospital, porque como era MTR, se lo asociaba
a que podría tener relación con esta bacteria, no tenía ninguna relación con el SAN R intrahospitalario. Por eso, digo, el aureus metis, el fenotipo es un Staphylococcus aureus que es sensible al cefalosporina de primera, a las penicilinas antiestafilocóxicas, a todas las cefalosporinas, a los carbapenémicos, o sea, los beta-lactámicos, sacando las penicilinas, son activos contra aureus, o sea, todas las cefalosporinas, todos los carbapenémicos, no así las penicilinas porque producen beta-lactamasa y la inhiben a esa beta-lactamasa. La amoxicilina clavulánico podría tener un rol porque tiene beta-lactamasa, el inhibidor de beta-lactamasa, entonces podría, pero no es la mejor opción para el aureus metis. El METIR, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo de los dos METIR, tanto intrahospitalario y de la comunidad, en relación a los beta-lactámicos, es la producción de alteraciones de la PP, me cursó el coágulo, proteínas ligadoras de penicilina, ¿se acuerdan? ¿No? Donde se liga el beta-lactámico. Entonces, el aureus lo altera en su pared, y por ese mecanismo, los dos resisten a los beta-lactámicos. Y la diferencia del fenotipo de esta bacteria es que la del medio intrahospitalario tiene una panresistencia, o sea, no solo resiste a los beta-lactámicos, sino resiste a un montón de otros antibióticos que pueden ser utilizados por el Staphylococcus aureus, el del hospital. O sea, podemos decir de otra manera, el aureus del hospital es casi exclusivamente sensible a los glicopéptidos, teicoclarina, vancomicina y también otros antibióticos como el linezolid, en algunos casos la daptomicina. Eso es el aureus intrahospitalario, ¿no? Y el famoso SAN R de la comunidad, la bronca, le podemos decir así, es contra los beta-lactámicos, casi exclusivamente, ¿no? Por eso hay muchos otros antibióticos que son activos contra el aureus metis de la comunidad, como las quinolonas, las tetraciclinas, los macrólidos, la clindamicina, aunque en clindamicina hay un porcentaje de resistencia también en SAN RCO, pero la mayoría de los aureus metis de la comunidad son sensibles a la clindamicina. Pero, ¿cuál es el problema con todo ese grupo de antibióticos que nombré? Que son bacteriostáticos. ¿Claro? Son bacteriostáticos, entonces no pueden ser utilizados en infecciones graves. Sí pueden ser utilizados en infecciones leves, un acné, un forúnculo, podrían ser utilizados, pero no en infecciones graves. ¿Sí? La rifampicina. ¿Cómo? La rifampicina se puede usar. Claro, la rifampicina, también tu pregunta, es muy activa contra todos los aureus, pero no es un antibiótico que se puede usar solo, ¿no? No es un antibiótico que se puede usar solo como terapia, y además es un antibiótico que se lo trata de reservar para la tuberculosis, no usarlo así en forma ampliada. En situaciones muy especiales, uno indica rifampicina asociado a otro antibiótico, a vancomicina o beta-lactámico, ¿no? En situaciones muy puntuales. Y esas situaciones podrían ser, por ejemplo, lo que hablamos ayer rápidamente, la infección asociada a prótesis, por ejemplo, ¿no? O sea, tanto para el coágulo negativo como para el aureus, en una infección asociada a prótesis, uno podría usar rifampicina para llegar mejor ahí al famoso slide, ¿no? En caso del coágulo negativo, ¿no? Bueno, entonces, para SAN RCO tenemos muchos antibióticos, beta-lactámicos ninguno, y para infecciones graves, vancomicina y daptomicina como principales antibióticos para cubrir este bichito, ¿no? Eso quería comentarlo para que tengan claro esta situación. Los chicos van a estar hasta las 12, que hagan las preguntas. Ahí está. Bueno, había algo más que quería decir esto. Esto. La circulación de estas bacterias, o sea, cuál circula más, el METIS o el aureus metis, depende de cada lugar. Por eso es muy importante
cuando hay un acceso, por más pequeño que sea, de partes blandas, drenarlo y enviar para el cultivo. Eso sirve mucho para la vigilancia. En Argentina se estima, globalmente en todo el país, un 30-35% de prevalencia. O sea, de las infracciones de la comunidad, 30-35% son por agua de tierra de la comunidad, ¿no? No tengo. Bueno, esta definición bien y parte blanda es bastante sencillo, lo vamos a hacer bien resumidito, para que no se pongan locos. El capítulo de pie y parte blanda es un capítulo, para ver algo con Gianni y con Mora también es lo que es un caso clínico, es un capítulo muy amplio de la medicina, de la fisiología. La idea es hacerlo algo resumido en cuanto a la clasificación, porque hay clasificaciones más complejas, bueno, dividirlas en infecciones no necrotizantes y necrotizantes, o sea, la que produce necrosis y la que no produce necrosis, ¿no? Y a su vez, dentro de cada grupo, dividirlas de acuerdo al sitio anatómico de ubicación en superficiales y en profundos, ¿no? ¿Qué divide lo superficial de lo profundo, diría Wanda Nara? Bueno, la fascia muscular. La fascia muscular es lo que divide lo superficial de lo profundo. O sea, de la fascia para arriba es todo superficial y de la fascia para abajo, ¿qué tenemos? El músculo nada más. O sea que el músculo sería profundo, toda la ilusión muscular. ¿Tá? Bueno, de las no necrotizantes superficiales, la más emblemática e importante, la erisipela y la celulitis. De las infecciones no necrotizantes profundas, o sea que comprometen el músculo, la piomiositis, ¿no? Que les mencionaba yo hace un ratito, no vamos a ver más que eso, es la infección purulenta del músculo, no necrotizante, producida por Staphylococcus aureus, y donde el SAN-RCO actualmente tiene un rol protagónico muy importante. Bueno, infecciones necrotizantes, un poquito más compleja la clasificación porque hay entidades más diferentes. La superficial está la celulitis por anaerobios, clostridial o no clostridial, o sea, producida por clostridios o por bacterias no clostridias. Y después está la gangrena sinérgica progresiva. Esta entidad sería un ejemplo, las úlceras por decúbito que se infectan. Esas son la gangrena sinérgica progresiva, ¿no? O sea, esas lesiones necróticas de decúbito que van progresando. Y después está la famosa fascitis necrotizante, que antiguamente tenía esta clasificación tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es mixta, o sea, polimicrobiana, y la tipo 2 es la propiamente producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Esa es la fascitis necrotizante, producida por estreptococo bióticos. Y actualmente, como le dije recién, el agua BTR de la comunidad tiene un rol protagónico también junto al Piógenes. O sea, lo que les quiero decir es que en la terapia empírica inicial de una fascitis necrotizante vamos a apuntar a medicar el Piógenes y el agua BTR de la comunidad. Más ampliar un poco el esquema porque puede ser mixta. Y la profunda de la necrotizante está la famosa mionecrosis por clostridio, también conocida como gangrena gaseosa,
la miositis por anaerobio no autoactividad, otra entidad, y la celulitis necrotizante significa que es las úlceras por decúbito, sobreinfectadas, pero más profundas. ¿Ah? O sea, cuando ya avanzan más profundamente, llegando hasta el músculo. Bueno, vamos a ver algunas, no vamos a ver todas, así que no se preocupen. Erisipela es una infección que tiene parte blanda, no necrotizante, superficial, tiene una placa eritematosa, con edema, indurada, caliente y por lo general bordes bien delimitados. Y otra característica que la diferencia de la celulitis es que raramente, o sea, la mayoría de las veces, o la gran mayoría de las veces, no tiene corrección. O sea que si una placa eritematosa de parte blanda tiene corrección, probablemente sea más por Staphylococcus aureus que por biógeno, porque esta entidad, la erisipela, es una entidad casi propia de Streptococcus pyogenes. ¿Tá? Bueno, la cara y los miembros son la localización más frecuente. Siempre hay, ahora vemos la predisposición, ahí está, la metastasis venosa, por eso compromiso de los miembros, la diabetes, el alcoholismo, el síndrome nefrótico y los trastornos tróficos de la piel, ¿no? Estos trastornos tróficos predisponen a que aparezca una placa de celulitis en la persona, ¿no? Lesiones en la cara o en los miembros, ¿no? Pero son los principales factores predisponentes. Vale decir que si hay un paciente que tiene una erisipela, es importante hacerle una glucemia para realmente descartar que no se trate de un paciente diabético, y especialmente si son erisipelas recurrentes, habrá que estudiar su sistema venoso, si es una persona joven, que no tiene aparentemente ninguna alteración, estudiar el drenaje venoso como se encuentra. Bueno, miembros inferiores, 80%, cara, 5%. El tratamiento de la erisipela, como la faringitis streptocóxica que vimos ayer, sigue siendo la penicilina, es la primera línea, y van a dar vía oral o endovenoso de acuerdo al estado clínico del paciente, ¿no? Si el paciente se encuentra con sepsis, darán endovenoso, y si está en buen estado general, podrá recibir vía oral. Tratamos de evitar la penicilina benzatínica, porque se puede tratar con vía oral, se va haciendo una tolera, para evitar complicaciones, ¿no? La benzatínica, hoy por hoy, la principal indicación es la sífilis, ¿no? La sífilis es la principal indicación, y diría para la cual deberíamos reservarla, ¿no? Porque dar una penicilina benzatínica para una faringitis estreptocóxica, la verdad que no tiene mucho sentido. La profilaxis que ustedes van a ver que hacen para pacientes con erisipela recurrente no tiene un apoyo de la evidencia científica, por lo cual no hay evidencia que eso realmente sirva. Y sí, la profilaxis para fiebre reumática, en aquellos pacientes que han tenido fiebre reumática, sí es una posibilidad válida, intramuscular una vez por mes, o sea, sería otra utilización. Y la otra utilización, como profilaxis, intramuscular una vez por mes, podría servir en los pacientes esplenotomizados, ¿no? Aquellos pacientes que tienen ausencia de vaso, tienen que recibir profilaxis con penicilina oral o intramuscular benzatínica una vez por mes. Serían las indicaciones de la intramuscular, ¿no? Por eso yo prefiero siempre usar la vía oral, o si está grave el paciente, tendrá que usar la vía endovenosa. Bueno, la celulitis es una infección cutánea de diseminación aguda, con esta extensión más profunda que la erisipela, que afecta el tejido cerebral subcutáneo, ¿no? No es la celulitis el problema que a veces la Wanda Nara consulta, pero no. Bueno, tiene bordes más difusos, tiene conexión, ¿no? Acá en la placa, no sé si se alcanza bien, está marcada, ¿viste? Los bordes pasan, bordes, o sea. Bueno. Profe, Sí. te cuento una anécdota. Había un médico en mi pueblo que a un familiar agarró erisipela y le mandó que le pase la panza al sapo. ¿El pase? La panza al sapo por la Ah. sí. Ya no Seguro. veo. Y no sé, o sea, me acuerdo que era más chica y
Ah, no, bueno, son cosas... Sí, y busqué y hay tipo cosas en internet que sí le pasan a veces la panza. Bueno, está lo famoso del herpes zóster de la tinta china. No sé si les pasó a ustedes, a mí me caen los pacientes con el herpes zóster y todo manchado con tinta china, para eso le dan ¿cómo se llama? Los curanderos, la famosa culebrilla, porque dice que cuando se junta el torácico, es decir, el paciente se muere. Pero bueno, son creencias, creencias regionales. Bueno, lo que decía celulitis, que siempre, no siempre, o sea, puede ir acompañado de colecciones de absceso, ¿no? Como una pequeña celulitis periungual, un absceso, ¿no? Bueno, ¿qué factores predisponen a la celulitis? Principalmente el traumatismo, o sea, la solución de continuidad de la piel, ¿no? Una herida traumática o una herida quirúrgica, ¿no? Eso es lo más común. También la estasis venosa, o sea, el miembro inferior que tiene estasis venosa, un pequeño traumatismo puede predisponer a que el paciente haga una celulitis, la diabetes y los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? La etiología, acá está puesto al revés, pero primero el Streptococcus aureus, después aparecen también los estreptococos beta hemolíticos, el grupo A es el Piógene, el B es la Galateae, hay otros que se llaman 6G, la clasificación de Rebecca Lansfield, pero estos son mucho menos frecuentes. La A es lo más importante, bacilos negativos, hongos, porque esto va a depender también si la celulitis producida en área quirúrgica, por ejemplo, pueden participar estos microorganismos, o a otro mecanismo traumático. Por ejemplo, hay un accidente típico, con una rama, por ejemplo, un árbol, podría estar asociada a ciertos hongos, ¿no? Una lesión de ese tipo, o a bacterias, ¿no? Hay una lesión típica que es el clavarse un clavo o una espina a través del calzado, ¿no? Teniendo el calzado puesto. El calzado, el olor a pata, en la plantilla, en esa humedad que hay, crece Pseudomonas aeruginosa. O sea, si uno la cultiva, cultivamos la zapatilla nuestra, vamos a cultivar Pseudomonas, ¿no? Y hay esa lesión típica de clavarse un clavo. Si lo ven a tiempo, hace una celulitis, hay que tratar Pseudomonas, o para aureo y para Pseudomonas. Y si hay una osteomelitis, que a veces hacen osteomelitis por un clavo profundo, un clavo o una espina, se asocia con Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ese dato epidemiológico que haya atravesado el clavo de la zapatilla o el zapato. Y entonces se puede ver si fuera por un hongo, la lesión va a ser igual, como que tiene bordes difusos y tiene colección también. Claro, por un hongo no es lo más frecuente, ojo, ¿no? O sea, sobre todo, el hongo uno lo puede encontrar más inmunocomprometidos o en alguna herida quirúrgica de un paciente inmunocomprometido. Y la lesión puede ser igual también, o a veces el aspecto sí, no difiere mucho, no difiere. Y además, por lo general, son mixtas también, o sea, y esto, sobre todo, repito, en alguna situación especial de herida quirúrgica, por ejemplo, Aspergillus, que es un hongo filamentoso, hay brotes epidémicos en hospitales cuando hay obras, cuando hay construcción. Por eso la construcción en un hospital tiene que estar bien sellada para evitar que eso pueda aerosolizar esporas de hongos, en este caso Aspergillus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, podría pasar que si hay una cantidad muy grande de esporas, una herida quirúrgica se contamine con Aspergillus, por ejemplo, ¿no? Bueno, tratamiento empírico, la cefalosporina de primera generación sigue siendo la terapia empírica inicial, pero actualmente, por supuesto, tenemos que tener esta consideración del auto métier de la comunidad, ¿tá? Entonces, en un paciente con infección leve o moderada, que no está grave, que no tiene sepsis, podemos incluir la cefalosporina de primera generación y agregarle a un antibiótico de esos que nombré, como clindamicina,
Bactrim, no le nombré yo Bactrim, la trimetoprina, sulfonatoxazol, quinolona, tetraciclina, maclórido, para una infección leve, ¿no? Si quiero cubrir los dos gérmenes. Por ejemplo, lo típico que hacemos en la práctica ambulatoria es cefalexina más Bactrim, por ejemplo, ¿no? O sea, violar, por supuesto. O cefalexina más clindamicina. Lo real es que la clindamicina tiene ese rótulo que todos los antibióticos pueden producir, pero la clindamicina está asociada a qué complicación, evento adverso. ¿Se acuerdan? ¿Bloqueo muscular? ¿Cuál? ¿Bloqueo muscular? No, la colitis por clostridium, ¿no? Claro, exactamente, claro. Pero bueno, todos los antibióticos están asociados. Lo real es que en la práctica la clindamicina bioral es menos tolerada que en algunos pacientes que la trimetoprina sulfonatoxazol, o sea, que Bactrim. Entonces podría ser una opción válida Bactrim y cefalexina. Pero más allá de todo, lo más importante, vuelvo para atrás, hay un estudio que se hizo luego de la emergencia del agrometierra en la comunidad, es pacientes con lesiones pequeñas como esta, un pequeño absceso, una celulitis, que tengan conexiones, 3 tipos de abordaje: antibiótico y drenaje, drenaje solo sin antibiótico y solo antibiótico, ¿no? Y lo que se vio, o sea, sin drenaje, lo que se vio que el grupo que hacía antibiótico y drenaje o drenaje solo tuvo una respuesta terapéutica y curación más rápida que el grupo que recibió solo antibiótico, ¿no? Entonces, esto nos recuerda esa famosa, no sé si la verdad que lo dijo Hipócrates alguna vez, pero bueno, supuestamente dijo Hipócrates, donde ubi pus et vacuum pus, ¿no? O sea, donde hay pus, tengo que drenar, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante del tratamiento, el drenaje, ¿no? El drenaje. Los antibióticos en detalle, porque yo tengo esta lesión, la dreno, la limpio bien, la curo y le doy cefalexina y se va a la casa. Y viene después con el cultivo. Y si el cultivo tiene un agrometierra, se necesita Bactrim, bueno, le saco la cefalexina y le doy Bactrim. Entonces sería quizá el mejor manejo, ¿no? Para evitar esto de dar 2 antibióticos, etc. Ahora, si no tiene conexión todavía o no está para drenar, bueno, le pueden dar cefalexina y Bactrim. O Bactrim solo, eventualmente. El problema, por ejemplo, si usa Bactrim solo, es que el Bactrim, la trimetoprina sulfonatoxazol, no es activa contra piógenes, ¿no? Entonces, piógenes, como pueden participar también en estas enfermedades, no los estaremos cubriendo. La clinda sí, por ejemplo, la clindamicina es activa contra aureus y contra piógenes. Pero el problema que tiene la clinda, tanto para aureus como para piógenes, es que las dos bacterias pueden ser resistentes a la clindamicina, o sea, hay resistencia. Es variable el porcentaje, pero ese es el problema. Pero bueno, lo más importante es el drenaje. Ahora, en un paciente con una infección muy amplia, como esto, y paciente que está grave, damos cefalotina o cefazolina más vancomicina, ¿no? Esa sería la terapia. ¿Cómo era? Cefalotina o cefazolina más vancomicina. La diferencia entre cefalotina y cefazolina es que la cefazolina tiene una vida media más larga, o sea que la podemos usar más espacial. ¿Cuál dijo que se tenía vida más larga? La cefazolina tiene vida media más larga que la cefalotina. Yo ayer le iba a pasar, pues se pasó por alto, después lo vamos a hacer cuando tengamos 3 pasos de profilaxis quirúrgica, que se hagan 2 o 3 cositas. Bueno, acá, esto sí está sacado del texto de Hipócrates, siglo V antes de Cristo, o sea, hace 2500 años, ¿no? Muchos padecían erisipela en todo el cuerpo, o sea, estaban brotados por la erisipela, o sea, todo rojo. Aunque a causa de un accidente trivial, carne, tendón y hueso caían a raudar, o sea, bastante dantesca la situación.
hubo muchas muertes, la evolución era igual, cualquiera fue una parte afectada, o sea, los pacientes morían, no había antibióticos, pero el síntoma más peligroso eran aquellos con lesiones del pubis y los órganos genitales, ¿no? Acá se refieren a la fascitis necrotizante y a la gangrena de Fourier, ¿no? Específicamente está ubicada en esta región. Esto para mostrarles que la infección por Piógenes es una infección muy antigua, que data de hace muchos años, y en la década del 80, a esta parte, ahora disminuido un poco, apareció como reemergente, ¿no? O sea, muchos casos de infecciones graves por Piógenes, ¿no? Y la fascitis es una de las más escuchadas. Factores de riesgo para la fascitis en general: la cirugía previa, el traumatismo, la varicela, la inmunodeficiencia y los trastornos musculares. La varicela, que está puesta ahí, parece así como decolgada, no es una enfermedad tan benigna como se cree, ¿no? Y de hecho, en los niños, la varicela es el principal factor predisponente para tener una infección invasiva grave por Streptococcus pyogenes. Los chicos con varicela pueden complicarse con una infección grave por piógenes, teniendo celulitis, fascitis y infecciones en otros sitios, neumonía con supresión pleuropulmonar, meningitis, endocarditis, sepsis, ¿no? Bueno, claro. Por eso, la vacuna de varicela es muy importante, más allá de controlar el brote epidémico y evitar complicaciones socioeconómicas de la varicela, evitar muertes por la complicación de esta bacteria, ¿no? Por este Streptococcus pyogenes. Bueno, los síntomas más frecuentes: los expuestos traumatismos, miembros inferiores, cualquier herida, el abdomen y el perineo. Este era un paciente que se hizo una biopsia por un ganglio, era un paciente trasplantado, ya es una fascitis en el cuello, ¿no? O sea, y los tratamientos tienen que ser, lo más importante es el tratamiento médico quirúrgico, o sea, debridar todo el sitio necrótico, como hablamos ayer en sepsis, el soporte vital, el antibiótico y el drenaje del foco séptico es muy importante, porque mientras no controlemos eso, el paciente va a seguir perpetuando su respuesta inflamatoria. Piógenes como áureos producen toxinas, exotoxinas, una toxina que comparten, que es similar, la toxina eritrodérmica, que es la que produce el eritema en la piel, el rash. Áureos y piógenes, más allá del eritema, de la celulitis, pueden tener un rash generalizado, ¿no? Un rash en todo el cuerpo, como si fuera una reacción alérgica, ¿no? Y ese rash es producido por esa toxina. Recuerden el síndrome del shock tóxico, post-estafilocóxico y post-estreptocóxico, tiene shock, o sea, una sepsis con shock, con hipotensión y con rash, ¿no? Que tiene por eso es parte del síndrome de shock tóxico, ¿no? Y es producido por esa toxina eritrogénica que, además del rash, produce inflamación, o sea, genera respuesta inflamatoria, o sea, actúa como un superantígeno, produciendo una gran respuesta inflamatoria. Entonces, mientras yo no drene ese foco séptico que está lleno de bacterias generando toxina a la sangre, no voy a controlar la respuesta inflamatoria de ese paciente. Y acá está el OHB, que es el oxígeno inflamático, que después les comento si puede ser útil en fascitis. Profe, ¿es el estafilococco que tiene el superantígeno o el biógeno? Los dos producen, por eso los dos pueden producir el síndrome del shock tóxico, ¿no? ¿Se acuerdan que las mujeres habían descrito el postmenstrual por el uso de tampones, ¿no? Por eso se desaconseja el uso de tampones por ese motivo, ¿no? Y recuerden, como yo les decía, el áureo no está solo en la piel, sino está en la mucosa también, mucosa genital, mucosa oral y digestiva también. Bueno, tratamiento, antibiótico. Si es tipo 1, o sea, aquella que es mixta, en donde le podemos adjudicar un rol al áureo metidero en la comunidad, secreción escrita a banco, y si es tipo 2, pelin más clindamicina. Tipo 2 la producción por piógenes.
Igualmente en el empírico, más allá que el examen, no hablamos de Gram, después vamos a hablar del examen de Gram. Bueno, más allá que el examen de Gram nos informe cómo se ve el audio en el Gram. ¿Cómo se ve? El estáfilo, como un racimo, con el racimo, Gram positivo. Y el piógene, que es un estreptococo, o sea, un coco en cadena, coco Gram positivo en cadena, ¿no? Pero a veces puede haber otros, el Gram, por ahí, después lo vamos a comentar, puede servir para orientar la terapia empírica inicial, pero no para ajustarla por el examen de Gram. O sea, la ajustan cuando ya tienen la sensibilidad. Por eso, hoy por hoy, en cualquier paciente en el empírico inicial, es centrozoona masculina y masculina. Ahora, después que tienen el cultivo y creció puramente piógene en ese cultivo, tienen piógene en el hemocultivo, listo. Queda con peni masculina. O sea, está. Después les explico por qué clindamicina tiene que estar presente siempre en las infecciones necrotizantes de piel parte blanda y también en los síndromes de shock tóxico. En los síndromes de shock tóxico, siempre clindamicina acompaña al beta-lactámico que ustedes elijan para tratar al paciente. Ahora les explico por qué. Profe, yo no comprendí. O les explico ahora. ¿Cómo? Yo no comprendí la parte cómo un paciente va a tener una fascitis necrosante. Por ejemplo, ¿tiene que ser inmunosuprimido? No, por eso, acá te ponía, disculpame, vuelvo para atrás, los factores de riesgo. Cirugía previa, un traumatismo, varicela, inmunodeficiencia y trastornos vasculares. Pero cualquier persona con cualquier traumatismo podría terminar una fascitis. O sea, por supuesto que el paciente inmunocomprometido, como yo he mostrado la fotito, este muchacho que trasplantado, inmunocomprometido, que se va a hacer una biopsia de un ganglio y termina con esa fascitis, ¿no? Como complicación de una herida quirúrgica. Bueno, esto está claro, chicos, tratamiento, chicos y chicas, centrozoona más clínica más vacunicina. Bueno, les cuento ahora la clínica, si no lo dejo con intriga. Les voy a exponer. Había una hipótesis que en la gangrena y en la fascitis, o sea, en estas infecciones necrotizantes, las bacterias están en fase de crecimiento lento. O sea, exponen poco sus proteínas ligadoras de penicilina. Y los beta-lactámicos actúan ahí. Entonces, la hipótesis era que si exponen poco la PP porque crecen lento, estos antibióticos son parietolíticos, no tendrían quizás una óptima acción en la sepsis en estas situaciones, ¿no? En la gangrena, en la fascitis, o sea, por piógenes, por aureus y por clostridium, ¿no? Entonces hay un famoso experimento que se hizo en ratones, hicieron varios experimentos con publicaciones en sepsis por piógenes y en sepsis por clostridium. A un grupo de ratoncitos se le daba clinda y al otro se le daba penicilina. Y se veía que lo que utilizaban clindamicina les iba mejor. ¿Y esto por qué? Porque la clindamicina actúa en un sitio diferente que los beta-lactámicos, actúa en la porción ribosomal 50S, ¿ah? Donde se produce, ¿qué cosa el ribosoma produce en las células? Proteínas, exactamente, ¿no? Y las toxinas son proteínas, ¿no? Todas las toxinas que produce Clostridium, que produce piógenes, que produce aureus. Entonces, el razonamiento era, bueno, si yo le doy un antibiótico en un sitio distinto, hago una sinergia, porque estoy actuando en dos sitios diferentes, vale la sinergia, y además probablemente controle la eliminación de toxinas por parte de la bacteria, de exotoxinas, al inhibir la fábrica de toxinas, ¿no? Y después hay un efecto inmunomodulador no bien conocido en la sepsis, en estas situaciones, en la gangrena, en la fascitis y en el síndrome de shock tóxico. Por eso siempre la clindamicina, en esas cuatro entidades, shock tóxico, post-estreptocóxico, post-estafilocóxico, gangrena y fascitis, siempre la clindamicina tiene que estar presente, ¿no?
por ese efecto inmunomodulador. Y nunca sola, por supuesto, porque es un bacteriostato. Bueno, la gangrena es una infección musculoesquelética, fulminante, catastrófica, provocada por patógenos productores de toxina, acompañada de aire y crepitación en los músculos. Estos son datos de Estados Unidos y llama la atención este dato, que la mitad son no traumáticas. Entonces, cuando vemos los factores predisponentes, podemos deducir por qué no traumáticas. ¿Qué factor predispone? Principalmente la lesión traumática, ¿no? La lesión traumática que secciona, que corta una arteria y hay una hipoxia en ese tejido, ¿no? Un traumatismo automovilístico, etc. Y eso predispone a la gangrena, ¿no? La cirugía digestiva biliar es porque ¿dónde está el clostridio en nuestro cuerpo? Está en el intestino. Es parte de nuestra flora normal, ¿no? El aborto séptico, ¿no? Que es una verdadera, el útero es un músculo vitreado, o sea, es una mionecrosis del músculo uterino, producida por clostridio. Y la insuficiencia vascular crónica, el cáncer colorectal, estas dos entidades aportan a las causas no traumáticas, ¿no? Un paciente con una insuficiencia vascular arterial crónica puede hacer una gangrena espontánea, y un paciente con cáncer colorectal a partir de una bacteriemia por Clostridium podría ser también como un fenómeno paraneoplásico, ¿no? Por eso, si usted tiene una gangrena espontánea en el paciente que no tiene ninguna puerta de entrada, ningún traumatismo, debería descartar el cáncer colorectal, ¿no? Bueno, postraumática, postquirúrgica, perdón, y espontánea, ¿no? Las tres causas. El tiempo de incubación puede ser relativamente corto, 24 a 72 horas, o tan corto como 6 horas, o tan largo como 6 semanas. La etiología, Clostridium perfringens, séptico, novi y otros clostridios, y la mitad va asociada a otros gérmenes, o sea, es polimicrobiana. Por eso, el tratamiento empírico va dirigido a clostridios y deben ampliarlo para cubrir otros gérmenes también. Gram negativos, otros anaerobios. Bueno, algo que iba a decir, pero no me acuerdo. Esto. El clostridium produce más de 13 toxinas, o sea, tiene la capacidad de producir muchas exotoxinas que liberan sangre. Produce lipasas, elastasas, produce hemolicina, que producen hemólisis. Por eso la hemólisis es un dato para un paciente que viene con fiebre alta, con lesiones de parte blanda, vaya que seguramente crepite o tenga dudas, hay hemólisis, eso probablemente sea clostridium, ¿no? ¿Es esa que es la productora de gas? Claro, claro. Y yo siempre pongo el ejemplo, ustedes no cursaron obstetricia todavía, no. Bueno, cuando cursen, quizá lo vean, quizá no, el aborto séptico produce un síndrome clínico que se llama síndrome ictero-hemorrágico o síndrome tricolor de Mondor. No sé si lo han escuchado hablar o lo han leído, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque produce ictericia por la bilirrubina indirecta, por la hemólisis que hay en la gangrena, es una gangrena del útero. Hemorragia por la sepsis, ¿no? Por la coagulación intravascular diseminada que se le produce a las pacientes con esa sepsis. Y después el tricolor es por la ictericia, por la palidez, por la anemia y por la cianosis, ¿no? De la hipoxia del paciente que hace un vital respiratorio, ¿no? El síndrome ictero-hemorrágico de Mondor. Y lo que le pasa a la gangrena en otro sitio también, es un paciente que se va a agravar. Por eso es muy importante no llegar a esa situación. Si viene un paciente ya con un diagnóstico clínico o intraquirúrgico de gangrena, hay que ser lamentablemente agresivo, o sea, para poder drenar rápidamente ese foco séptico. Lo mismo pasa
o la mujer que se muere por un aborto, porque llega tarde a la cirugía para que le hagan la exercia del útero. Entonces, el paciente, cuando llega tarde, se muere. Un traumatismo del miembro inferior también, ¿no? Si no somos agresivos, el paciente se muere. Bueno, la mortalidad con tratamiento y todo es alta, ¿no? 20%. Bueno, un ratito. Los drenajes tienen que ser agresivos, el paciente puede entrar muchas veces al quirófano hasta limpiar y drenar toda la parte necrótica. Este es el tratamiento clásico: penicilina, maclina, más aminoglucosio. ¿Para qué el aminoglucosio? Para ampliar la cobertura de otros gérmenes. Pero como yo les decía ayer, el aminoglucosio es un antibiótico muy nefrotóxico y estos pacientes con sepsis grave tienen probablemente en mayoría insuficiencia renal y además el Clostridium produce lesiones musculares, o sea, licúa el músculo prácticamente y elimina mioglobina a la sangre, que es la proteína del músculo. Y esa mioglobina tapa los tubos renales, ¿no? Entonces, cuidado con usar este antibiótico en una gangrena. No está mal que lo haga porque está escrito, está recomendado, etc. Pero lo que uno puede hacer es, para ampliar el espectro de otro germen, saco esto y pongo un beta-lactámico de más amplio espectro. Ceftriaxona más clindamicina, por ejemplo. Profe, ¿hay cualquier aminoglucídico se puede dar? Sí, genta, mica nomás. Pero es preferible usar ceftriaxona más clindamicina para ampliar el espectro y no poner aminoglucosa. Recuerden que los beta-lactámicos son los nazis de los antibióticos, o sea, son muy poco tóxicos, prácticamente no se ajustan en la mayoría en la insuficiencia renal, o sea, tiene mucha versatilidad por sus pocos efectos adversos. Bueno, el oxígeno hiperbárico. El Clostridium, saben, bueno, los chicos de Brasil deben conocer mucho la cámara hiperbárica, ¿sí? ¿Vos de dónde eran? Está lejos del mar. Está cerca de Brasil. Claro, está bien. Los que están más en el mar conocen la cámara hiperbárica que se usa para la enfermedad incompresiva de los buzos, todos los que hacen buceo. Bueno, ¿qué es lo que hace la cámara de oxígeno hiperbárico? Aumentar varias veces la atmósfera de oxígeno, la atmósfera nuestra del 21%, entonces aumenta 3, 4, 5, 10 atmósferas, lo que sea necesario, y concentra mucho oxígeno en el tejido. Y el oxígeno, para el Clostridium, es tóxico, es un antibiótico, porque son anaerobios y se mueren ante la presencia de oxígeno. Entonces, ese es el primer fundamento. El segundo es que los neutrófilos, que son nuestros fagocitos ahí en los tejidos, en la sangre periférica, digieren la bacteria, la engloban y producen peróxido de hidrógeno. Es una verdadera explosión y el neutrófilo muere y forma el piocito, ¿no? Son kamikazes, células suicidas que van a englobar la bacteria para luego destruirla y morir, ¿no? Eso es el piocito. Y lo hacen con peróxido de hidrógeno, formando peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Entonces, de esa forma, cuando mucho oxígeno, trabajan mejor. Y después, el otro fundamento es que las fibras elásticas y las fibras musculares se regeneran más rápido ante la gran presencia de oxígeno. Y ese factor, el de los neutrófilos, es lo que hace que también pueda ser utilizable en la fascitis necrotizante. ¿Por qué? Porque si bien no es un anaerobio en la fascitis, pero sí va a trabajar mejor el neutrófilo y además va a regenerar más rápido el tejido dañado. Ese es el objetivo. También se usa en otras circunstancias, en la medicina deportiva, en pacientes con desgarro, para la recuperación más rápida del desgarro, etc., ¿no? O sea, con este fundamento de la regeneración de la fibra muscular y elástica. Chicos, hacemos un cortecito, yo me voy, no sé, a dar el examen, a hacer las preguntas a los chicos igual.
Nos encontramos en 15 minutos, 11:40. Vamos a hacer, siguiendo con las infecciones graves, vamos a hablar de infecciones del ciclón central, pero vamos a hablar, sí, pero de encefalitis. Y así hacemos una introducción. ¿No falta nadie hoy? Así va a haber tráfico de alumnos viniendo, ¿qué va a haber? ¿Cómo haciendo? Acá. Por ahora vamos a aclarar esto que vos preguntabas ayer, de Pato Grosso, esto de la ciclovir y la encefalitis viral. Bueno, vamos a ver cuándo utilizamos aciclovir o cuándo uno debería utilizar aciclovir en la meningoencefalitis viral. Esta es la incidencia, bueno, son datos epidemiológicos. En niños, esta es la global, en niños se ve que es una enfermedad que tiene mayor impacto, la meningoencefalitis viral. Y cuando vemos todas las edades, vemos que en los extremos de la vida, ¿no? Los niños pequeños, menores de 5 años, tienen ahí una alta incidencia, y los adultos mayores, ¿no? Por acá, por los 70, 75, nos empiezan a perseguir la encefalitis viral. Este dato, en realidad, es de encefalitis herpética, ¿no? Esta diapo, ese cuadro. La encefalitis herpética en sí. O sea que es una entidad más del adulto mayor y del niño pequeño. ¿Cuál es la causa de la encefalitis en general? Va a depender del lugar donde se estudia la enfermedad, ¿no? Si uno toma datos de Estados Unidos, encuentra que herpes es una causa importante, que es herpes simple virus, el virus del West Nile, no sé si lo han escuchado nombrar o lo han leído. Ahora les muestro un poquito de estos virus. Los enterovirus. Si van a Finlandia, los finlandeses han investigado mucho, han sido pioneros en investigar varicela como causa de encefalitis, entonces ellos tienen probablemente en informe estadístico más incidencia de varicela. Y si vamos a Brasil, ya que hay tantos chicos de Brasil, empieza a aparecer el dengue como una causa importante de encefalitis, porque al ser una región hiperendémica de dengue, van a tener esta rara complicación de la enfermedad, o manifestación en realidad grave de la enfermedad. Bueno, este mapa mundi muestra esta familia de flavivirus productores de encefalitis. De hecho, cada virus en su nombre tiene el nombre de encefalitis. Por ejemplo, el virus de la encefalitis de West Nile, el virus de la encefalitis de San Luis, el virus de la encefalitis japonesa, el virus de la encefalitis del Valle de Murray. O sea, la encefalitis es la enfermedad propia que producen estos virus, evidentemente, súper neurotrópicos. Vemos entonces América Latina, es el West Nile, de América del Norte, perdón, de San Luis, West Nile es Estados Unidos, Canadá, casi todo el continente africano, casi la gran mayoría de Europa, el lejano oriente, ¿no? Perdón, el cercano oriente, ¿no? ¿Cómo le dicen? Oriente Medio. Oriente Medio, hasta gracias. Oriente Medio. Y este es encefalitis japonesa, Valle de Murray en Oceanía. O sea, son virus endémicos de la región que se comportan con brotes epidémicos así cada tanto. Por ejemplo, en Argentina, el último brote conocido de encefalitis por flavivirus, que es en San Luis, en encefalitis de San Luis, fue en la provincia de San Juan, en el año 2008, hubo muchos casos, ¿no? Que se comporten por brotes. Esto se lo muestro para que lo conozcan, que estos flavivirus son de la misma familia que el virus del dengue, que el virus de la fiebre amarilla, que son flavivirus, el virus del Zika, ¿no? O sea, son transmitidos por vectores, por mosquitos. En este caso no por Aedes aegypti, sino por otros vectores, pero son transmitidos por vectores. Por eso se lo denomina también arbovirus, que es una vieja clasificación, una vieja familia, las arbovirosis, los arbovirus, que vienen de la palabra ar de artrópodo y vor en inglés de nacido de artrópodo, ¿no? Esos son los famosos
a los virus, ¿no? Causa propiamente la encefalitis. Lo cual significa que siempre, cuando uno estudia encefalitis y no encontramos la causa, hay que investigar estas causas también cuando viven en esas regiones o han transitado por esas regiones. Estos pasos, esto de San Luis, en 2010 fue el norte. Bueno, esta lista muestra algunos agentes etiológicos productores de encefalitis puestos en orden de menor letalidad arriba y de mayor letalidad abajo, ¿no? Entonces abajo encontramos el herpes simplex con 70% de mortalidad sin tratamiento y el virus de la rabia con 99-100% de mortalidad, ¿no? Hace poquito murió una mujer en Buenos Aires, una rabia ¿Por qué producida no por tienen murciélago. tratamiento para este? ¿Cómo? ¿Por qué no hay tratamiento? No, esto si es no tratado. Así no tratamos. Claro. La muerte es el por eso. Después veo, no me exponí en la clase, pero bueno, el exceso lo digo hace un rato. La encefalitis tratable es la encefalitis por herpes. Es la única encefalitis tratable, ¿no? Pero bueno, si uno quiere tener un panel más amplio de posibles causas de encefalitis, agregamos toda esa lista de virus, todas las bacterias que producen meningitis, ¿no? Meningoencefalitis, meningitis, neumococo, etc. Riquezas, parásitos. Bueno, lo cierto es que estos son estudios más antiguos, pero hay un porcentaje alto de personas que quedan sin diagnóstico. Y no porque sean producidas la encefalitis por virus o agentes etiológicos desconocidos, sino porque no se utiliza en la práctica diaria un panel amplio de agentes etiológicos para poder determinar la causa de estos pacientes que quedan sin diagnóstico. Que es útil para hacer intervenciones también, ¿no? O terapéutica o epidemiológica. Bueno, lo pasamos. Definición de encefalitis. ¿Qué es la encefalitis? La encefalitis en sí es un término anatomopatológico, ¿no? Porque determina que hay inflamación del parénquima cerebral. Eso es el término anatomopatológico. El punto de vista clínico es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral asociado con la evidencia clínica de difusión cerebral. O sea, el cerebro no funciona bien. ¿Tá? Hay cuadros clínicos diferenciables entre ellos, la encefalitis viral aguda, el ADEN, encefalomielitis diseminada aguda, es un cuadro postviral o postvacuna, postinfeccioso, infecciones por virulentos, enfermedades de infección crónica, que pueden comportarse clínicamente similares y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Diferenciar encefalitis de ADEN, o sea, de lo que mostraba recién, y encefalitis de encefalopatía. La encefalopatía es un cuadro clínico de difusión cerebral, pero asociado a un tóxico, endógeno o exógeno. Eso es una encefalopatía. Bueno, la disfunción del cerebro se puede clasificar en 4 tipos. Difusión cognitiva, alteración aguda de la memoria, del habla y la orientación, cambios de comportamiento, alucinaciones, psicosis, cambio de personalidad, excitación, alteraciones neurológicas focales, anomia, disfasia, hemiparesia o la presencia de convulsiones. Esos son los tipos de difusión cerebral. Dentro de esos tipos, estas son las más comunes. Y cuando tengo una difusión cerebral en el contexto de una enfermedad febril, debo sospechar que el paciente puede tener una encefalitis aguda, ¿no? En el contexto de la enfermedad febril. Por eso es importante no subestimar, por ejemplo, esto, ¿no? Cuadros de trastornos de conducta, no lenguaje, no digo subestimarlos, sino por ahí asociarlos en el diagnóstico diferencial. No, esto es un brote psiquiátrico, un cuadro de esquizofrenia, es un paciente que seguramente utilizó una droga recreativa y está excitado, etc. Pero prestamos atención porque se encuentra en el contexto de una enfermedad febril, pensar en la encefalitis aguda. Ayer hablábamos
de el accidente cerebrovascular y la endocardita bacteriana aguda, ¿no? Que si hay un paciente con algo que parece un ACV y tiene un contexto de enfermedad febril, pensar en la endocardita bacteriana aguda y también debemos pensar en esto, en una encefalitis, ¿no? Porque a mí me parece, por ejemplo, un signo focal que parece un accidente cerebrovascular, podría ser una forma de presentación también de la encefalitis viral aguda. Bueno, hay algo que no aclaré, que ya lo empezamos a denominar, hablamos al principio de meningoencefalitis, ¿no? Dividir los pacientes o clasificarlos en la patología, en meningitis y en encefalitis, es útil para estudiar y para diferenciar. Cuando hablo de encefalitis, hablo probablemente de una patología viral, y cuando hablo de meningitis, hablamos de la infección bacteriana. Pero las dos son meningoencefalitis, o sea, hay compromiso meningio y hay compromiso encefálico, ¿no? Se las separa para estudiarlo o comprenderlo mejor. Bueno, esto es ya propio de herpes, metiéndonos ya en encefalitis por herpes, los hallazgos clínicos más frecuentes, ¿no? Vean ustedes alteración de la conciencia, la fiebre, cefalea, disfasia, alteración de la personalidad, convulsiones, vómito, ataxia, la hemiparesia, ¿no? Un tercio de los pacientes tienen hemiparesia. Por eso, el accidente cerebrovascular es un diagnóstico diferencial muy importante en la encefalitis herpética, propiamente, ¿no? Hablando de toda la encefalitis herpética se asocia muy frecuentemente un tercio de los pacientes a hemiparesia. Bueno, estos son los elementos para el diagnóstico, el contexto epidemiológico, la clínica fuera del encéfalo, estudios por imagen, electroencefalograma, líquido cefalorraquídeo, la reacción en cadena polimerasa para el diagnóstico, serología, cultivo viral, ¿no? Como clave de diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos la estación del año. Por ejemplo, si estamos en el invierno y tengo un paciente con encefalitis, debería sospechar de incluir también en el diagnóstico los virus que circulan en el invierno, el virus de la influenza, por ejemplo, ¿no? Lugar geográfico, vimos el ejemplo de este mapa mundi, ¿no? De la encefalitis proflavirus, ¿no? Si viene del sudeste asiático, Japón, ojo con la encefalitis japonesa que anda por ahí. Lo mismo que esto de la prevalencia de enfermedad en una comunidad, ¿no? O sea, si hay un brote de dengue en la comunidad, bueno, debo incluir dengue como causa probable, como pasó en la pandemia de COVID, ¿no? Que veíamos eventos neurológicos, encefalitis, Guillain-Barré, etc. Bueno, probablemente esté relacionado a COVID, ¿no? Historia de viaje, por lo mismo, actividad recreativa, hablamos del caso fatal en Buenos Aires, por qué parte, una mujer que murió por rabia asociada a murciélagos, ¿no? Y hay antecedentes de haber o trabajar en cuevas o haber hecho actividad recreativa en cuevas, podría estar asociado a la mordedura de murciélagos. En la exposición laboral algo parecido, contacto con insectos, animales, la vacunación cercana. Yo no lo comenté, ya me confundo con la promoción anterior. Hay una vacuna que usamos mucho en Brasil, la vacuna de fiebre amarilla, es producida por un virus vivo y atenuado, el virus de la fiebre amarilla. Y una de las complicaciones o eventos adversos a esa vacuna es producir una encefalitis por el virus de la vacuna, ¿no? Bueno, y por supuesto, el estado inmunológico del huésped, porque nos abre un abanico más amplio de agente etiológico. Si yo tengo un paciente con un evento del sistema nervioso central, una encefalitis, o que tenga esta sintomatología, inclusive el paciente con hemiparesia, aunque no tenga fiebre, debo descartar que ese paciente no sea un inmunocomprometido. Y la inmunodeficiencia más frecuente que hay en nuestro medio actualmente, ¿cuál es? El HIV, exactamente, o VIH, referimos en español a sigla, una infección por VIH. ¿Va? Entonces sería importante a un paciente con un evento del sistema nervioso descartar que tenga VIH, porque el abanico de posibilidad etiológica
es mucho más amplio y el abordaje es diferente. ¿Tá? Eso es importante conocer. Y además, recordarlo y repasarlo, las infecciones del sistema nervioso central, el huésped inmunoconvertido y los pacientes con VIH son muy frecuentes. ¿No? Son muy frecuentes. ¿Cuál es la infección más frecuente del encéfalo en los pacientes con VIH? Ese con la tinta china que se Ahí está. diagnostica con la cripto. La criptococcus meningitis, ¿no? Es la infección más frecuente en los pacientes con SIDA, ¿no? Bueno. Fuera del sistema nervioso, el RAS nos puede orientar a ciertas enfermedades, por ejemplo, el dengue, si no me equivoco, puede tener RAS, por ejemplo, sarampión, bueno, etc., con RAS de varicela. Síntomas respiratorios altos, para empezar el virus respiratorio, el virus de gripe, etc. Síntomas gastrointestinales, por ejemplo, en los pacientes con meningitis por enterovirus, ¿no? Que de paso, lo comento, la meningitis viral por enterovirus es la meningitis más frecuente que hay, es la causa más frecuente de los enterovirus, la meningitis viral, ¿no? Que se presenta especialmente en los periodos estivales, en verano, produciendo gastroenteritis. El compromiso pulmonar, ¿qué patología nos puede dar compromiso pulmonar y un compromiso del encéfalo? Por ejemplo, que no es agudo, ahí está, debe ser difícil, ¿sí? Tuberculosis, ¿no? La tuberculosis puede dar un compromiso pulmonar y el encéfalo. De hecho, el 50% de la tuberculosis tienen placa de tórax, de la tuberculosis del sistema nervioso, tienen placa de tórax patológica, ¿no? El 50%, entonces, un dato patológico. Adenopatías, además, estas localizaciones fuera del sistema nervioso, como por ejemplo adenopatías, la biopsia puede darnos el aporte diagnóstico de lo que pasa al paciente, por ejemplo, tuberculosis o psicosis profunda. Bueno, estudio por imagen. ¿Cuál es el estudio por excelencia para estudiar el encéfalo y hacer el diagnóstico de encefalitis, diagnóstico de diferenciales? Es la resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Porque nos permite diferenciar bien la sustancia gris, la sustancia blanca, ver todas las estructuras internas del cerebro, ver la fosa posterior, o sea que nos da un panorama muy claro, la resonancia, a diferencia de la tomografía. Y además la resonancia nos detecta cambios encefálicos mucho más precocemente que la tomografía. Eso también es de importancia. Ustedes saben que ¿qué ven en una tomografía en un accidente cerebrovascular isquémico en las primeras 24 horas? Nada. Claro. En la resonancia ya podrían ver cambios. En la encefalitis igual. En la encefalitis en la tomografía, en los primeros días no van a ver nada, pero en la resonancia sí lo van a ver. ¿Tá? Por ejemplo, en el absceso del cerebro igual. Uno puede tener un absceso del cerebro pequeño y si la TAC la hicieron sin contraste, no lo van a ver y lo van a ver en la resonancia. ¿Tá? Al igual que un tumor también. ¿No? Cuando, por ejemplo, hace un TAC sin contraste. Por eso siempre, cuando uno sospecha un tumor o un absceso del cerebro, la tomografía tiene que ser con contraste. Por ejemplo, hay una tríada famosa del absceso cerebral que es fiebre, cefalea y hemiparesia. Son los tres signos y síntomas más frecuentes del absceso del cerebro, ¿no? Fiebre, cefalea y hemiparesia. Entonces, viene un paciente con cefalea de 14 días de evolución, con fiebre, y le hacemos un ataque sin contraste, no lo vamos a ver el absceso. Por eso tiene que ser con contraste. Digo, agrego este comentario aparte, ¿no? Estamos hablando. Profe, ¿cuál es fiebre? La tríada de la cerebral es fiebre, cefalea y hemiparesia. Después vamos a hablar de dos tres cositas. Bueno. Acá, miren, hecho interesante ya. En el 90% de los casos de encefalitis herpética, la resonancia es anormal. ¿Tá? O sea, visto de otra manera, que tengas la resonancia normal, casi como que excluye que se trate de encefalitis herpética. Bueno, la localización de la encefalitis herpética es muy particular, porque está siempre en el mismo lugar, en los lóbulos temporales.
Acá están, ven el cambio de intensidad, lóbulo temporal, esto sería, no sé, derecho, ¿no? Vamos a ver. Izquierdo, claro, esto estamos muy de frente, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho. ¿Por qué lóbulo temporal? La hipótesis más aceptada es que, recuerden que los virus herpes, toda la familia de herpes, queda latente en nuestro organismo, ¿no? El herpes simplex, por ejemplo, tipo 1, queda en los ganglios nerviosos cercano a la localización más comprometida del herpes simplex, que es el herpes orolabial, ¿no? Y ese ganglio principal es el ganglio del nervio olfatorio, ¿tá? Entonces, la hipótesis más aceptada es que, como el virus está latente ahí en el ganglio del nervio olfatorio, en una reactivación, en forma, no de un herpes orolabial, sino una reactivación del virus en forma centrípeta, del centro a la periferia, llegaría a donde está su núcleo. Y el núcleo del nervio olfatorio está en el lóbulo temporal, de un lado y del otro. ¿Ah? ¿Profe, va a ser siempre bilateral o no? No, esto iba a comentar. La mayoría de veces es unilateral. Pero cuando es compromiso bilateral, eso es patognomónico de encefalitis herpética. Yo tengo un paciente con encefalitis y lesiones bitemporales, eso es encefalitis herpética, ¿no? Acá también puede, como ven, esta resonancia, comprometer la región frontal, ¿no? Frontotemporal. Por eso, muchas veces las manifestaciones de la encefalitis en general y la herpética especialmente, está esto, el trastorno de la conducta, ¿no? El paciente frontalizado, entre comillas, ¿no? Se vuelve loco de repente, ¿no? Estaba dando clases y puso a romper estómago. Bueno, y la encefalitis herpética es una encefalitis necrohemorrágica. Por eso se comporta también clínicamente tan parecido a un accidente cerebrovascular, porque produce necrosis y hemorragia del encéfalo. Esta es una pieza anatomopatológica, la googleé, no, capaz que otra cosa, pero bueno, parece, nos viene bien para imaginarnos, ¿no? Por eso, como es necrohemorrágica, es muy común encontrar en el examen físico-químico del líquido cefalorraquídeo glóbulos rojos, ¿no? Entonces es un dato más también que si encuentro en el líquido, ojo, porque puede ser una encefalitis herpética. Bueno, ¿para qué sirve el electroencefalograma? El electroencefalograma es útil en todas las encefalitis porque demuestra, como dice ahí, actividad epiletiforme en ausencia de convulsiones clínicas, ¿no? El paciente no tiene convulsiones clínicas observadas, pero le hace un electro y tiene actividad epiléptica, ¿no? ¿Y qué son estos descargas epiletiformes aterrizadas periódicas? Que cuando son en el foco temporal, ahí eso es asociado a encefalitis herpética. Si bien es algo poco específico, puede ser por otra encefalitis, pero si tiene ese dato, es un dato más que aporta el diagnóstico. Otra cosa, el electro es muy útil también en estos pacientes que uno puede pensar que puede ser una ACV, pero tiene fiebre. Entonces el electroencefalograma, si está malo hacerlo, es útil, ¿no? Porque decimos, bueno, entró con hemiparesia, pero viene ese día con fiebre, con cefalea, le hace un electroencefalograma y te muestra esta actividad epiletiforme, o sea, los PLET, ya es un dato importante, más allá que no sean en foco temporal, ¿tá? Y también es útil en el paciente en coma, un paciente en coma que es inigualable, tengo esto, mira que tiene un electroencefalitis. Bueno, es importante, antes de interpretar un líquido cefalorraquídeo, acá están las variantes en la meningitis bacteriana, en la encefalitis o meningoencefalitis viral y en la meningitis tuberculosa, por ejemplo. Conocer cuáles son los parámetros normales del líquido. Nos centramos en tres análisis, en tres aspectos. Cualquiera
de esos tres aspectos que evaluamos, ¿no? Las células, la glucorraquia y la proteinorraquia, cualquiera que está alterado, y especialmente las proteínas y las células, nos demuestra que el paciente tiene inflamación meningia. Hay inflamación en el espacio meningio. Puede ser infecciosa o no infecciosa, ¿no? ¿Y cuáles son los valores normales? Células hasta 6 a 8 células. Y esas 6 a 8 tienen que ser todas mononucleares, linfocitos. Si hay un neutrófilo en esas 6 a 8 células, es patológico. ¿Vale? Las proteínas no ser mayores a 45 miligramos por ciento. Es un líquido normal. Y la glucorraquia no debe ser menor a 0,5 el índice de glucemia sobre glucorraquia. No debe ser menor a 0,5 el índice de glucemia y glucorraquia. Creo que puede decir que la glucorraquia sería la mitad de la glucemia. Es al revés, es glucorraquia sobre glucemia. Y claro, está bien, de otra forma, así como rápida de la glucemia, la glucorraquia no debe ser inferior al 50% de la glucemia. Si tengo una glucemia de 100, no tengo que tener una glucorraquia menor de 50. Sería así. Y el índice es al revés, glucorraquia arriba dividida en glucemia. Ese es el me da el índice. Índice mayor a 0,5. Esos son los tres parámetros que hay que ver. Más allá del aspecto, ¿no es cierto?, cristal de roca, etc., ¿no? Un aspecto normal. Iba a decir algo, no olvidé. Entonces, no, digo, estos líquidos normales está basado en estudios en sujetos en estado normal, ¿no? Personas voluntarias que se le hace punción lumbar, etc., ¿no? O sea, y en menos del 1% de las personas se han encontrado neutrófilos en el líquido saporraquídeo, en personas en estado normal, sin enfermedad. Es por eso que un neutrófilo que encuentren es patológico, ¿no? Y los bioquímicos a veces se enojan cuando le decimos, pero decime que son neutrófilos o son linfocitos, tienen que decirlo, son neutrófilos, son linfocitos. Bueno, la bacteriana, lo clásico, ¿no? Líquido turbio, gran cantidad de células, pero pequeño neutrófilo, ¿no? O sea, una infección purulenta. La glucorraquia baja o indosable va a estar en la meningitis bacteriana. Y las proteínas altas, ¿no? Muy altas, más de 200, de 500 miligramos por ciento, que es 45, ¿se acuerdan? En realidad, el líquido va a ser claro, las células están elevadas, pero en poca cantidad, y la mayoría son mononucleares, son linfocitos. La glucorraquia va a estar normal, no tiene por qué estar alterada, aunque la encefalitis herpética tiene ahí un porcentaje de glucorraquia alterada, pero bueno, es un hallazgo, ¿no? Y las proteínas levemente altas, sutilmente altas, menos de 100 miligramos por ciento por general. La tuberculosa, líquido claro o turbio, pocas células, también mononucleares en mayoría, y la glucorraquia, que cuando está baja es un dato importante, pues puede estar normal también. Y esto sí es característico, las proteínas muy elevadas, más de 1000 miligramos por ciento, más de un gramo. Eso es característico de la meningitis tuberculosa y de la meningitis micótica también, ¿no? Por coxis, por paracoxis, que como tengo que darle la clase para no sé, se me ha olvidado. Después lo doy. No, para darle, si no, lo podemos hacer por WhatsApp, y le arman un grupito. ¿Cuántos son? ¿De color? Si no, me traigo. Profe, Sí. entonces puede ser tanto la tuberculosis, puede ser tanto claro o turbio. Sí, puede ser claro o turbio. Por lo general es claro, ¿no? Por lo general. Porque la opacidad del líquido te la da la gran cantidad de células, ¿no? Las proteínas también, pero principalmente las células. Bueno, esto de las proteínas muy elevadas, de la tuberculosis,
y las meningitis micóticas endémicas, Cox, Paracox y Mitoplasma, lleva a que este dato, que es importante e interesante, cuando uno, si bien estos dos procesos son agudos, ¿no? Viral y bacteriano, la meningitis puede ser subaguda o crónica, ¿no? La meningitis tuberculosa, al igual que la meningitis micótica, la micosis endémica. Decir que este dato es importante cuando uno evalúa un paciente con un proceso meninquio crónico o subagudo, la presencia de hidrocefalia es un dato que aporta al diagnóstico de sospecha de tuberculosis. ¿Por qué? Porque el 50% de las meningitis tuberculosas tienen hidrocefalia al momento del diagnóstico, justamente por la gran cantidad de proteínas que tapa los drenajes de reabsorción del líquido, la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, este es el líquido particular de la encefalitis herpética en sí. Leucocitos, hasta acá nada particular, este también no, nada particular, pero sí glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos es algo que pueden encontrar. Se encuentra también una leve hipoliucorragia, no está bien explicado por qué ocurre esto, y rara vez se encuentra el virus, o sea, el cultivo viral. Y tener en cuenta que el 10% de los líquidos pueden ser normales, ¿no? Esto quiere decir que tengas un líquido normal, no te excluye que pueda ser una encefalitis herpética. Por eso es importante tener en cuenta el cuadro clínico, el líquido cefalorraquídeo, el electroencefalograma y la resonancia magnética nuclear, son las 4 cosas. Pero el líquido va a ser el principal motivo para sospechar la enfermedad y para darle terapia empírica inicial, ¿tá? Porque la resonancia y el electroencefalograma quizás no lo tengan en el momento, lo que sí cuenta en el momento es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, ¿qué pasamos si no? Como Mariano. Geología. Bueno, cuando se va a excluir entonces, existe una gran cantidad de agentes etiológicos, como les mostré, pero la encefalitis por herpes simple tipo 1 y 2 es la única en que está demostrada la reducción drástica de la mortalidad con un tratamiento precoz. Lo que estamos hablando ahora es de encefalitis por herpes simple tipo 1. La encefalitis por herpes simple tipo 2, que es el herpes genital, es una entidad que se produce en los neonatos, en los recién nacidos, que contraen el herpes en el camino del parto y pueden hacer un cuadro grave de infección diseminada por herpes simple tipo 2, que hacen neumonía, sepsis y encefalitis, ¿no? Por eso lo incluimos acá. O sea, los herpes simplex tipo 1 y 2 son las únicas encefalitis que son tratables con aciclovir y que el mismo modifica la evolución, ¿no? O sea que le puede salvar la vida al paciente. Como les mostré hace un rato, la encefalitis herpética sin tratamiento tiene un 70% de mortalidad. Pero se hace tratamiento empírico. Sí. Con... Ahora vemos cómo es el algoritmo. Bueno, tratamiento para la encefalitis herpes simple tipo 1 y 2 y también se incluye la encefalitis por el virus de la varicela. O sea, serían, cuando ya tengo el agente etiológico, las únicas encefalitis que van a ser pasibles de tratamiento con ciclovir. Esa es la dosis durante 2 o 3 semanas y se recomienda tener una PCR negativa para el virus herpes antes de superar el tratamiento. Bueno, este es un pequeño algoritmo. Entonces, esto es lo que vos preguntabas, ¿no? ¿Quién pregunta? ¿Cómo está?
cuadro clínico compatible con encefalitis herpética. O sea, un paciente que tiene fiebre, que tiene cefalea, que tiene algún trastorno del sensorio, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una encefalitis herpética. Le hacemos, está disponible, por supuesto, el electroencefalograma, la resonancia y el litosecografía. Seguramente lo que va a estar disponible en ese momento es el litosecografía, y la resonancia no siempre está disponible en la urgencia, aparte de un estudio que demora tiempo, que lleva tiempo. Entonces, comenzamos terapia empírica con el ciclovir. Si yo tengo una clínica y un líquido patológico, ya podría comenzar con el ciclovir. ¿Por qué? Porque es la única encefalitis tratable. Más allá que no tenga la certeza que sea herpes, pero no hay otra más, no hay otra opción. ¿Ah? Entonces, no puedo demorar, ¿se acuerdan? Es una urgencia infectológica, ¿no? Entonces, si tiene clínica encefalitis, tiene un líquido patológico, comienzo el tratamiento. Bueno, a las 72 horas, que ya tengo probablemente el electro, la resonancia, y tengo el resultado de la PCR, de las reacciones cadena polimerasa, de la herpes, si es positivo, listo, confirmé la infección, completa los 21 días de tratamiento y vuelvo a repulsar para tener una PCR negativa. El secretario, el doctor Santillán, le trae, doctor, lo que usted ha pedido. Ah, muchas gracias. Claro. ¿Qué más quiere, doctor? Un cafecito, ¿se puede dar? Igual, chico, Con todo de azúcar. después, te paso la foto, ¿no? ¿No hay como se copia o no? ¿Cómo hacer la foto? Venga, gracias. Suerte, Ale. Gracias. Bueno, hasta lo que sea aquí el perro, ¿no? Por lo menos las preguntas. Son más. Bueno, O sea que sería 21 días de tratamiento. son 21 días. Sí, 21 días. ¿Por qué tan largo? Porque las recaídas, te voy a demostrar, son altas, ¿no? 30% de recaída. Bueno, si es positivo, completo el tratamiento. Y si la PCR me da negativa, me planteo, bueno, mira, tiene resonancia magnética normal, sin alteraciones, electro que no es típico de herpes, evoluciona favorablemente, rápidamente, en 72 horas, poco probable que sea herpes, suspendo el tratamiento, ¿no? Porque no tengo criterios para seguir con el tratamiento. Por supuesto, investigo otras causas de encefalitis, ¿no? O sea, eso es importante. Si la resonancia magnética es patológica o el electro es típico o tiene una mala evolución clínica, cualquiera de las tres opciones, vuelvo a pulsarlo al paciente, vuelvo a hacer una segunda PCR y continúo con el tratamiento. ¿Ah? Igualmente, a mí lo que me interesa es que sepan el concepto de esto, ¿no? Que la única encefalitis tratable es la encefalitis por herpes simples, que ante la situación que se enfrenta a una encefalitis, le dan a ciclovir hasta completar el diagnóstico, descartarlo o confirmarlo. ¿Tá? Para lo otro hay tiempo, para que no hay tiempo, es el momento acá, ¿no? Cuando tengo cuadro compatible. Tengo el paciente en la guardia. 5 al 6% de caídas, que lo pueden hacer dentro de 3 meses, se trata igual. Bueno, vamos a ver 2 casos clínicos para ir cerrando. Sí, pregunta. Quando eu estava estudando pediatria, dizia que quando suspeitava de encefalite dava ele aciclovir e também empírico aciclovir e antibiótico. Ah, puede ser. E acá também se dava? No, pero puede ser ahora porque vemos los casos clínicos que han hecho algo así, parecido a lo que decía vos. Que ahora le discutimos. Caso clínico 1, una paciente de sexo femenino de 14 años, es traída a la guardia con represión del sensor. ¿Ah? Está como estaban ustedes así ahora. Ayer estaba más dormido. Había una de sus compañeras que bostezaba casi me tragaba. Bueno, 4 días antes de la consulta comienza con fiebre. Cefalea, mialgia, rash. El día de la consulta tiene un episodio de desvanecimiento, con la cual le traen a la emergencia del hospital.
está en mal estado general, sensorio alternante, desorientación temporoespacial, pero estaba febril, pero en su historia refiere el contexto de enfermedad febril, ¿no? Y está con signos clínicos con ese sensorio de encefalitis, ¿no? Bueno, tiene ese grasgo, la TA normal, frecuencia cardíaca, respiratoria, resto sin particularidad. No tenía ninguna lesión en pie de momento, sin antecedentes de rash. Bueno, tiene ese laboratorio, leucopenia, plaquetopenia, glucemia normal, bueno, le hace la función lumbar. ¿Qué ven de patológico en ese líquido? Vemos células, proteína y glucorraquia. ¿Qué es patológico? Las células están normales, 6 a 8. Las proteínas. Las proteínas, muy bien. Es hasta 45 mg/%, o sea que esto determina que el paciente tiene inflamación meningia y aparte tiene una clínica de encefalitis. Entonces, este paciente, ¿usted le daría aciclovir de entrada o no? ¿Qué le parece? Sí. Sí, porque es la única opción que tenemos. Todavía nos falta aclarar. Bueno, los otros estudios, que sirve electro, que tiene PLES difusos, o sea, no compatible con herpes, o sea, sí tiene actividad convulsiva, que es compatible con encefalitis, pero no un foco temporal. Una resonancia normal, lo cual es raro el herpes, en el 10% solo hay resonancia normal. Es un cultivo negativo y sería PCR para distintos virus en el líquido cefalorraquídeo, para herpes y otros más que estaban ahí dando vueltas en la zona. Que yo no les conté, ¿no? Pero ahora les cuento. Bueno, ingresa a terapia, la piba mejora, no requiere ARM, tiene una buena evolución, y acá está lo que vos comentabas. Le dieron tratamiento empírico con aciclovir y CRO es la sigla del ceftriaxona. Por lo tanto, acá la discusión, lo que vos planteabas, que yo creo que en la guardia, en la urgencia, no estaría mal, si bien no es un líquido compatible con la infección bacteriana, pero es cierto que los cuadros hiperagudos de meningitis bacteriana pueden tener un líquido con muy poca inflamación, no un cuadro hiperagudo, un cuadro rápido así, ¿no? Pero bueno, es discutible. Yo creo, en mi opinión personal, si el líquido es tan poco característico de la meningitis bacteriana, no tendría mucho sentido. Hay algo que sí puede ayudar a diferenciar esto, que te plantean los pediatras a vos, que es la proteína C reactiva, la PCR, no la reacción general, sino el reactante de fase aguda, la proteína C reactiva, en líquido cefalorraquídeo, cuando tiene valores normales, casi tiene un valor predictivo negativo de infección bacteriana del 100%. O sea que es muy útil. Si uno, cuesta ese bioquímico que te lo hagan. Cuando es normal, Cuando es normal, claro, la proteína C reactiva. Valor predictivo negativo para meningitis bacteriana. O sea que si yo tengo este líquido, que no es bacteriano, y una proteína C reactiva negativa en el líquido, me excluye prácticamente meningitis bacteriana. Es un dato que uno puede tener o no en la guardia, dependiendo si te lo hace o no te lo hace. Hay estudios que han evaluado esto en sangre periférica, pero no son tan certeros, ¿no? O sea, decir, bueno, si tiene una proteína C reactiva baja, es una infección viral, y si tiene alta, podría ser una infección bacteriana. Pero no pasa tanto porque sea alta, porque si es alta le vamos a dar tratamiento antibiótico. El tema es que si es baja o normal, el valor predictivo negativo es 100%. O sea que realmente me dice que no tiene meningitis bacteriana. Un poco respondiendo a tu pregunta, pero igualmente, lo repito, hay que estar en el contexto de la guardia, los elementos que uno tenga para el diagnóstico, etc. Y la realidad es que un poco se fundamenta en esto, lo que comentaron los pediatras, en que las únicas meningoencefalitis tratables son la bacteriana y la herpética. Por lo tanto, darle aciclovir y ceftriaxona no sería desacertado al inicio hasta tener el cultivo
o el cultivo negativo, ya está. ¿Está? Bueno, lo cierto es que vino luego la PCR para dengue 1. Esto era en el contexto epidemiológico de un gran brote de dengue. ¿Quién era Catamarca? ¿Cuál es el que tiene el brote? En el brote de Catamarca en el 2009, ¿no? O sea, Por eso que tiene el cuarteto también. claro, por eso tenía en el Euraba, Loco Peña y la Peña todavía tenía como un compromiso hematológico por el dengue. ¿Ah? Bueno, el paciente lo evaluó bien, vamos. Segundo caso, no les voy a mentir, también era un brote, el brote epidémico de dengue, no les voy a ocultar información, pero este era un varón de 14 años que ingresa con otro tipo de alteración de sensorio, ya con excitación psicomotriz, ¿no? 3 días antes de la consulta, también un cuadro que podría ser compatible con dengue, ¿no? Tiene cefalemialgias, el día de la consulta tiene este lenguaje de excitación psicomotriz, lenguaje comprensible, lo lleva a la emergencia, el chico está en regulato general, sensorio tratante, muy excitado, vigilancia bilateral. Entonces, allí se pensaba también que podría estar asociado el chico adolescente al uso de alguna droga recreativa, ¿no? Que haya tenido esa. Está bien, hay que pensarlo, hay que estudiarlo, pero también tengo que pensar que el paciente tuvo un cuadro febril y que tuvo un cuadro compatible con dengue y que estaba en un brote epidémico de dengue, podría ser, porque acá lo estamos pensando, lo estoy diciendo, una encefalitis asociada al dengue, ¿no? O sea, asociada por el virus del dengue, o por otra causa, ¿no? Porque tiene un compromiso encefálico, o sea, tiene encefalitis desde el punto de vista clínico, o sea, una infusión cerebral, y además el contexto de fiebre, ¿no? Tuvo fiebre. Bueno, esos son los signos vitales. Tenía ese laboratorio, y ahí ya hicimos la punción lumbar, y ¿qué tiene de patológico el líquido? Es muy sutil el cambio, por eso es importante que uno vea bien los 3 parámetros. Acá principalmente, bueno, la glucoraquia, ¿cuánto sería? Tiene más de 42, o sea, está bien la glucoraquia, o sea, no está mal, pero sí tiene la proteína alta, tiene 45, 60 menor por ciento, o sea, más de 45. O sea que hay inflamación meningia y tiene un cuadro clínico de infusión cerebral. O sea, es una meningoencefalitis, ¿no? Bueno, acá también lo que hicieron los pediatras tuyos, así que de 100 personas, bueno, tenían un electro patológico, o sea, con actividad convulsiva, pero no herpética, o sea, era difuso, no en foco temporal. La resonancia era con un cierto componente de edema cerebral y meningio, ¿no? Pero no había así como, no había un daño encefálico, no había lesión encefálica, sí edema. Hemos cultivo negativo y se vio la PCR. ¿Y qué puede ser la PCR? Bueno, entonces, este chico presenta un deterioro neurológico progresivo, luego de la excitación empieza a deprimirse. O sea, tiene una evolución muy tórpida, grave, no más grave que la niña, la adolescente, si la niña me mata a mí. Bueno, la evolución 15, ingresa en ARM, está grave el paciente, 6 días respirado, y luego el paciente, por suerte, evoluciona mejor, queda con una hemiparesia izquierda que después recupera, que se la presentó luego de que salió del respirador, lo observamos, y el paciente luego de 10 días tuvo una recuperación completa. Y la PCR fue positiva para dengue 1, ¿no? En este paciente, si seguimos el algoritmo, cuando tuvimos la PCR negativa para herpes, nos planteamos, resonancia de herpes no, electro de herpes no, pero la evolución clínica mala, o sea, estaba grave el paciente. Entonces, el aciclovir no se lo retiramos, lo volvimos a pulsar, hicimos una segunda PCR para herpes, para tener seguridad, y fue negativa. Porque, si bien ya teníamos la PCR de dengue positiva, pero como, insisto con esto, la encefalitis por herpes es la única encefalitis tratable, y podría ocurrir que el paciente justo haya estado con viremia, y porque la realidad es que para detectar el virus de dengue, el genoma del virus en el líquido tiene que estar con viremia, o sea que no es frecuente encontrarla
a la PCR positiva en el líquido, ¿no? Por eso también a estos chicos, más allá del PCR, le hicimos anticuerpos también. Es medio complejo, pero se puede hacer anticuerpos en el líquido, compararlo con el suelo, bueno, una forma de, con los anticuerpos, poder más el diagnóstico en la encefalitis por flavivirus. ¿Por qué? Porque la epidemia es muy cortita y es muy difícil hallar el genoma. Acá tuvimos suerte y lo encontramos, ¿no? O sea, lo cual confirma el diagnóstico. Profe, en este caso ellos sacaron el aciclovir y ahí da solamente el soporte para el paciente. Claro, solamente el soporte, claro. La encefalitis por dengue puede ser letal, puede ser grave. Podemos ver dengue, las complicaciones o las formas graves de dengue. Y como les mostraba, en países hiperendémicos como el de ustedes, es cada vez más frecuente reportado esta patología, ¿no? Entonces, para terminar, así nos vamos a la casa ya. La encefalitis viral es una rara complicación de infecciones virales comunes. Para la sospecha de diagnóstico, tener en cuenta las claves epidemiológicas, clínicas y de estudios complementarios fuera y dentro del sistema nervioso. Consideran esto, ¿no? Lo que mencionaban los compañeros que hacen los pediatras, y repito, no está mal, no lo vamos a juzgar. Consideran las meningoencefalitis potencialmente tratables, donde la etiología bacteriana, meningo y neumo, ¿no? Para nuestro medio, y herpética, pueden cambiar de historia natural con el tratamiento adecuado. Todas estas encefalitis o meningoencefalitis, esto es importante en nuestro medio, les podemos ver Chagas, que puede ser una manifestación clínica de Chagas agudo. Esto es un niño adolescente con encefalitis sin diagnóstico o meningoencefalitis sin diagnóstico, pensar también en la etiología chagásica. Y bueno, por supuesto, todas estas enfermedades son de denuncia obligatoria, ¿no? Para investigar la causa. Bueno, chicos, yo después en el grupo, ahí les comento, o les digo, ahora, ¿están todos o faltó alguien?